Hola, ¿qué tal? Como vimos en el título del video, pues vamos a centrarnos en lo que es la herpetología. Quiero empezar por definir etimológicamente la herpetología. Antes, la herpetología significaba el estudio de los organismos que reptan lentamente. Esta palabra, conformada por sus raíces griegas, herpeton, que significa cosas que reptan lentamente, y logos, que como sabemos es estudio. Para el año de 1693 se consideraban los anfibios y los reptiles dentro de un solo grupo. Esta razón por la que se consideraban dentro de un solo grupo es porque fisiológicamente sus corazones solo tienen un solo ventrículo. Esto bastó para clasificarlos como si fueran uno solo. Actualmente, y después de muchos estudios y recopilación de bastante información, nos sabemos que estos grupos son totalmente distintos. Aún así, el término que ha sido adoptado actualmente se refiere al descubrimiento y del estudio de los anfibios y los reptiles sobre la Tierra, debido a que todas las metodologías de colecta que se hacían de los anfibios y de los reptiles eran totalmente eficientes para los dos grupos en particular. Cuando nosotros vamos a campo y queremos recolectar un anfibio o un reptil, es muy particular que nos encontremos con los dos a la par. Muy bien, otra de las cosas de las cuales quiero que hablemos es de la historia de la herpetología en México. Para este tema me basé en un artículo publicado en 1993 por Óscar Flores Villela. Este artículo lleva por nombre Breve Historia de la Herpetología en México. ¿Por qué me baso en este artículo? Flores Villela hace un extraordinario trabajo al ayudarnos a visualizar la herpetología en México a través de una línea del tiempo, la cual podemos dividir en tres grandes periodos. La primera época la define como la época precortesiana y colonial. La segunda época la define como la época de las grandes expediciones y grandes colectas. Y la tercera la define como la época moderna, la cual vivimos actualmente. En esta primera etapa, etapa precortesiana y colonial, debemos de empezar por ubicarla, pues esta etapa comienza desde que los grupos étnicos originarios de México empiezan a recolectar información de distintas maneras. Mucha de esta información, como sabemos, quedó grabada en algunos códices, pero a la llegada de los españoles esta misma también fue quemada. Mucha información se perdió. Entonces, también vamos a encontrar una segunda subetapa, si así lo queremos ver, dentro de la época precortesiana y colonial, que sería cuando los españoles empiezan a recopilar la información que antes fue cifrada por nuestros ancestros para vaciarlo en otros libros. Uno de estos fue un libro escrito por Fray Bernardino de Sahagún, que lleva por nombre Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, donde se empieza a nombrar ciertas especies. Menciona de forma muy particular lo que son los, los reptiles. Da un apartado específico para hablar de las serpientes y de las culebras, aunque no lo es de forma científica, sí empieza a dar ciertas descripciones. Otro personaje muy destacado y muy importante es Francisco Hernández. Francisco Hernández
empieza a retomar de nuevo información de estos grupos étnicos originarios, donde él ya menciona como tal ciertas especies de las cuales pudo determinar por lo menos 29 formas. Aunque no son tan grandes las descripciones o son tan buenas para generar otro tipo de información, pues aquí es donde empieza la herpetología mexicana. La segunda etapa, época de las grandes expediciones y colectas, empieza después de 11 años de independencia. Después de que México terminara esta guerra de independencia, se empezaba a perfilar como una nación joven y progresiva. Anudado a esto, con el sistema propuesto anteriormente por Carlos Linneo, publicado en su primera edición Sistema Naturae, empezó una revolución sobre los científicos, que impulsaba a que fueran a recolectar y a que se generara más información taxonómica para describir y ordenar tanto los animales como las plantas. Entonces toda esta revolución de gente tratando de clasificar especies y de recolectarlas, pues viene a revolucionar totalmente todos los lados. En México se empieza mucho estudio sobre la herpetología, particularmente por muchas personas extranjeras, ingleses, franceses, españoles, mucha información. De hecho, se piensa que y muy seguro, que la primera publicación referente a la herpetología mexicana fue la de Jiménez en 1619, que es un resumen de la obra de Hernández que ya les había comentado anteriormente en la primera época. Hablamos de personajes como Smith y Taylor, son personajes que vinieron a revolucionar particularmente la herpetología mexicana. En este periodo también tenemos que resaltar que aquí tenemos al personaje que representa la herpetología, Alfredo Dugués. Alfredo Dugués, de hecho, ni siquiera es mexicano, es originario de Francia, pero él llega a Guanajuato en 1853. Entonces él empieza a hacer estudios de distintos grupos de reptiles, y al ser un profesor tan destacado, pues empieza a darse un nombre. Pero en 1869 publica una obra llamada Reptiles y Batracios de los Estados Unidos mexicanos. Entonces él viene a dar una revolución totalmente a la herpetología mexicana, y es por esto que se nombra como el padre de la herpetología mexicana. En 1945 también tenemos otra de las obras importantes de Taylor Smith referente a claves taxonómicas de serpientes y de reptiles. Así como esto, dejamos la época de las grandes expediciones, y así es como culmina la segunda etapa. Muy bien, para la última gran época, o también conocida la época moderna de la herpetología mexicana, pues es la que estamos viviendo actualmente. Es a partir de 1950 a todo lo que se está haciendo actualmente. Desde 1951, cuando Miguel Álvarez del Toro comienza a generar información del estado de Chiapas en particular, se viene una gran ola de información de distintos estados a distintos niveles, impulsando la ciencia y la biología en particular, la herpetología, pues, como tema central, de distintas formas, en libros, en folletos, en artículos, en muchas cosas.
Otra de las cosas que viene a reforzar esta gran ola de investigadores mexicanos ya interesados por hacer ciencia de su país es este apoyo que se empieza a ver por parte de ciertas instituciones y hasta llegar a ser gubernamentales. También en 1988 se comienza un paso enorme con la creación de la Sociedad Herpetológica Mexicana. Esta Sociedad Herpetológica Mexicana empieza a dar una asociación entre distintas partes del Estado y distintos investigadores. Por último, sí me gustaría resaltar algo que bien menciona Flores Villela en su artículo, que es la sinopsis de la herpetofauna de México. Este libro es escrito por Howard Smith y su esposa Rosella Smith, quienes de la Universidad de Colorado fueron recopilando una gran cantidad de información a lo largo del tiempo. Solo por último, después de que ya abarcamos todos estos temas dentro de la herpetología, sí me gustaría decirles que el difundir la herpetología como tal dentro de la nación es de vital importancia. Ya nos hemos dado cuenta que pues cada vez hay más mascotas que pues son reptiles, ya sea de iguanas, anfibios, ranas, serpientes, como, como mascotas, pues es muy común verlo y pues el realizar estudios formales de estos grupos va a beneficiar a la nación. Así que pues quédense con el siguiente mensaje de que pues la herpetología es un punto muy importante dentro de la biología y para la nación pues es algo muy representativo. Esto se ve reflejado tan solo en la bandera mexicana, donde se encuentra una hermosa serpiente plasmada.